las constancias que no estén por cuestión de faltas, tendrían que ver, si necesitan justificar, tendrían que verlo la próxima semana con el licenciado José Alfredo Anguiano, director de la casa, para que él les vaya a decir si procede o no sus peticiones y justificar alguna inasistencia o alguna firma, ¿sí? Pues bueno, vamos a iniciar a darle el uso de la voz al maestro José Antonio Bermúdez Manrique con un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. ¿Sí hicieron las lecturas ayer o no? Vale. México, raro. De la numeración. Sí, o sea, establecer el jugador pondera asignando un número determinado. Ok. Sí. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, al menos alguien tiene yo algo, efectivamente. Vamos a cerrar lo de ayer con este tema de la ponderación. Y para ello vamos a dar una rápida vista a esta distinción entre reglas y principios. Dice, a partir de los derechos en serio de Dworkin, todo sistema normativo comprende dos tipos de normas, las reglas y los principios. Dice, una regla es un enunciado condicional que vincula cualquier consecuencia jurídica con una clase de hechos, una circunstancia o un conjunto de circunstancias. Sencillamente se representa así. Si H, entonces C. La noción de principio es un poco más controvertida, sin embargo podemos encontrar acuerdo en dos características de estos principios. Uno, que generalmente se reconocen en normas fundamentales y su estructura es indeterminada. Esta característica tiene que ver con la posición fundamental que la norma guarda en el sistema jurídico. Es el elemento esencial en la identificación de la fisonomía del sistema, otorga una base axiológica o una pluralidad de otras normas pertenecientes al sistema y no exige justificación ético-política, es decir, es una acción. Prácticamente el principio se identifica mucho con el valor que existe detrás de la norma fundamental. Y ahí tenemos algunos ejemplos. El principio de separación de poderes, autonomía de la voluntad, nulo crimen sin pena, etc. Y el de no retroactividad. Esta característica, dice, se refiere al contenido de las normas y o su estructura normativa. Un principio es una norma indeterminada en cuanto a su estructura, misma que puede asumir dos formas distintas. Principios como normas defectibles. Una norma es indefectible, regla, cuando establece de manera completa y exhaustiva los hechos en presencia de los cuales se produce una consecuencia jurídica, así como sus excepciones. Una norma es defectible cuando no establece exhaustivamente todos los hechos condicionantes o bien no enumera todas las excepciones. Los principios como normas estructuralmente vagas se refieren a una regla que es inmediatamente susceptible de aplicación a casos concretos y un principio exige la creación de normas de ejecución, concretización mismas que pueden ser alternativas. Como ejemplo de esto, para la distinción entre reglas y principios, ayer hablábamos del derecho a la vivienda, donde el artículo 4 constitucional pues, no refiere mayores elementos que la enunciación del principio. Es decir, todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y decorosa. El contenido de ese principio, que luego se aterriza en las respectivas reglas de derecho que pueden extraerse de ahí,
son las que veíamos ayer. Bueno, esa vivienda también se aplica a vivienda no solo popular, sino a cualquier tipo de vivienda. La vivienda decorosa tiene una definición, unas características específicas que también comentábamos ayer. La concretización de los principios. Consecuencias del carácter estructuralmente indeterminado de los principios. Dice, ningún principio funciona como premisa del silogismo, sino que funcionan como argumentos para justificar una premisa. En la mayor parte de los juicios sobre la constitucionalidad de una ley, lo que se pide es comparar un principio con una regla. Es necesario deducir del principio necesariamente una regla. También lo veíamos en el propio ejemplo de la constitucionalidad, donde se cita el artículo cuarto y se le da contenido a ese artículo cuarto para obtener una regla de derecho y resolver el caso concreto. ¿Se comprende esto? Casi no, pero sí. Bueno, a ver si ahorita con los ejemplos. Sí, Diego. No tanto al efecto, como norma derrotable. Concretizar un principio significa determinar las reglas implícitas que involucran, determinar su campo de aplicación y determinar sus excepciones. ¿Qué pasa con esto? Que a partir de un mismo principio podemos establecer varias reglas dependiendo del caso concreto, donde vamos a determinar por un lado el campo de aplicación de dichas reglas y sus propias excepciones. El jueves platicábamos, o haciendo la pregunta de si el artículo 16 constitucional, en el tema de la firma del documento firmado, si se aplica o tiene una referencia de validez respecto de aquellos documentos digitales firmados de esa forma. El artículo 16 dice que todo acto de autoridad debe ser expedido por un funcionario competente, y se planteaba la situación de un documento, un acto administrativo, donde la firma del funcionario no era autógrafa, sino era firma digital. Entonces la pregunta era, ¿los documentos con firma digital son jurídicamente válidos? Es decir, ¿son constitucionales? Recuerden que la norma secundaria, algunas normas, concretamente el Código Fiscal de la Federación, la mayoría de los códigos administrativos de los estados, establecen que el acto administrativo, uno de sus elementos esenciales, es que contenga la firma autógrafa del funcionario. De ahí que esa regla de derecho que dice todo documento debe contener firma autógrafa atiende a un principio. ¿Dónde encontramos el principio referente de esa regla de derecho? ¿Dónde creen? El 16 constitucional. ¿Alguien tiene una constitución por ahí? ¿No? No. ¿No nos puede leer el primer párrafo del 16? Claro que dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Hasta ahí. ¿Qué nos dice la Constitución en cuanto a la firma autógrafa? Es un mandamiento por escrito. Es un mandamiento por escrito, pero de manera enunciativa en el texto normativo no aparece, al menos en la lectura inicial, que el documento expedido por una autoridad deba contener firma autógrafa, ¿o sí? ¿Es implícito? Porque puede ser, o sea, esa es la diferencia entre un documento original y un facsimile. O sea,
o sea, una alteración. Alguien puede presentarse haciendo las veces de, y no lo es, o sea, no es funcional. Hay un documento. El punto es de dónde obtenemos del texto constitucional la obligación de que el documento deba ser suscrito con firma autógrafa. De cualquier manera, en el Código Civil, que son las leyes secundarias, establece que por documentos públicos nunca hay que darlo. Ok. El punto es que normalmente las regulaciones secundarias establecen ciertas reglas de derecho, como la que estamos comentando, pero esas reglas de derecho necesariamente se deben a un principio, y los principios están en la Constitución prácticamente. ¿Quería comentar algo? Bueno, al respecto, si el texto de la Constitución dice que motive, que fundamente y motive de qué manera vamos a comprobar que el funcionario está motivando él personalmente, cómo manifiesta su voluntad de que está fundando y motivando, si no es a través de la firma, ¿de qué otra manera lo podría ser? Sí, definitivamente. Si lo motiva y lo funda, tienen que avalarlo, si no, no vamos a poder comprobarlo. Este tema está ahora muy en boga por la cuestión de la totalidad electrónica y de las notificaciones electrónicas. ¿Cómo se va a dar uno cuenta que el funcionario que mandó esa notificación es el que tiene la competencia? Porque igual puede pasarle su clave, su firma electrónica a cualquiera, o la máquina misma la puede ser. Claro. Y eso va a traer el año que viene con todo, inconstitucional por todos lados, y nuestro gobierno va con todo. Sí, ahí el punto de trascendencia, y voy a insistir en eso, es: existe esa regla de derecho, eso no tenemos dudas. Lo que debemos ahorita descubrir es dónde está ese principio. ¿Sabemos que está en el 16 constitucional? Sí. Está en el 16 constitucional, pero ¿cómo lo obtenemos? ¿A través de qué ejercicio? Una interpretación. Sí, bueno, lo que yo quería referir es lo que usted prácticamente nos está diciendo ya en los últimos renglones. Decía el licenciado, es para darnos cuenta de quién está emitiendo la voluntad. Eso es verdad. Firma autógrafa o firma electrónica, como sea, el caso es que viene a recaer una firma en el documento que emite la voluntad. Pero el caso aquí que se está tratando concretamente es de dónde deviene, de dónde surge el origen de aquella firma, de dónde nace la obligación legal para que tal o cual funcionario, inclusive nosotros como postulantes, tengamos la obligación de presentar un documento firmado. O sea, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene? Ese es el punto, creo que debemos centrar. ¿Cómo comprobamos la voluntad? Sino, ¿de dónde nace? Efectivamente, la discusión no estriba en si esa regla de derecho es válida o no es válida, o si existe o no existe la obligación. Sabemos que existe. Sí, bueno, estamos en argumentación, y a mí me parece que como argumentación nace del escrito de la autoridad competente. Digo, para mí ahí sería mi argumentación jurídica, decir que cómo puedo probar o me puede probar que es emitido por autoridad competente, si es un facsímil, si es una, digamos, copia, ¿no? Claro. Entonces yo me basaría en mi argumentación en esas líneas, escrito de la autoridad competente. Claro, ya lo que fue mi motive, pues el contenido, pero en sí, para mí ahí encierra que debe venir con firma autógrafa de autoridad competente. Ok. Por acá quería decir algo. Sí, gracias. Bueno, yo lo argumentaría del texto donde dice causa legal,
O sea, me iría realmente al principio de legalidad. ¿Cómo voy a saber que un documento es legal? Pues argumentaría todo lo relacionado a eso, a la legalidad del principio. Ok. Yo pienso que nos debemos ir a las leyes secundarias para complementar y tender un puente con la constitución política del país y declarar en principio que el documento es válido con la firma facsímil y su contenido, puesto que se parte de la buena fe de que el funcionario es una persona honrada, honesta y con una buena dosis de vocación para el servicio público. Debemos de partir eso y debemos remoralizar el ambiente en donde solamente se habla de corrupción, de vicios, de que venden la justicia. Debemos de remoralizarnos nosotros como ciudadanos con vocación y mística y partir del principio de la buena fe y la confianza. La autoridad, si partimos, voy para allá, de ese principio, otra vez insistiré en eso. La obligación existe, está contenida en el Código Fiscal al menos, artículo 38, fracción cuarta. Esa no hay duda de que la autoridad debe suscribir el documento con firma autógrafa. ¿Dónde está ese principio? Esa es la pregunta en el 16 constitucional. Sí, ahí sabemos que está en el texto. Voy acá y luego acá. Bueno, yo repito que en esas líneas que ya anteriormente mencioné, para mí sería mi argumentación jurídica. Ahora bien, me parece a mí que, pues, como confiar a la buena fe de un funcionario pues, está muy arriesgado, porque estamos en una cultura de desconfianza. Es decir, todo México desconfiamos, la gran mayoría, pues, de todos, ¿no? Es decir, que yo voy a hacer aquí, voy a traer a colación la materia laboral. Yo litigo laboral. En todos los laudos, en todo se pone que se dicta el laudo a la verdad legal sabida y a una buena fe guardada. Bien sabemos que intervienen en ese laudo, pues, representantes patronal, representantes del obrero, y etcétera, ¿no? Y hay una gran diferencia, pues, en cuanto a, y sin menospreciar a los representantes patronales, porque no tienen el mismo alcance, o digamos, no tienen la licenciatura o estudios de derecho, además, y hay una gran diferencia, pues, en cuanto a capacidad y análisis de laudos. A mí me ha tocado luego que vienen algunos con criterios definitivamente muy absurdos, ¿no? Entonces no es cierto, pues, que se deba confiar en los funcionarios a su buena fe. Uno tiene que remar mucho contracorriente en las resoluciones que luego nos emiten y luego también me ha tocado que me voy al colegiado y el colegiado, yo deduzco que porque no son laboralistas, igual no emiten un laudo a la buena, igual siguiendo a una seguridad jurídica. Entonces yo no me iría hasta allá, ¿no? Yo en este caso, pues sí, digo, tiene que venir todo escrito, fundado y motivado y además con firma autógrafa. ¿Y dónde está? Bueno, yo lo encuentro en esas líneas que ya antes mencioné. Claro, del 16 constitucional. Sí. Creo que antes, allá atrás. Y acá. Entonces, digo, primero aquí, luego allá. Te falta. Primero las damas.
Buenos días, maestro. Le comentaba al abogado, podría ser en el sentido de que, nuestra firma es indistinta, es decir, es intransferible, ¿no? Entonces, de esa forma, estamos plasmando ese principio de legalidad. Desde el momento en que tú firmas de una forma particular, que es como esa, pues sí, ese sello, ese huello, como quien no tiene firma y firma con la huella, ¿no? Entonces, viéndolo desde esta forma, podríamos decir que también las cadenas de verificación tienen un código que supuestamente es único, Claro. que es irrepetible. Claro, así es. Sí, hablando de la firma autógrafa, está regulado en el Código de Procedimientos Civiles Federales y se tiene que invocar de manera supletoria para poder pues, argumentar que la firma tiene que ser de manera única, autógrafa, no hay otra, si no es totalmente nulo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del Poder Judicial Electoral, en un juicio donde se presenta una queja a través de un fax, pues todo el juicio fue declarado nulo porque no cumplió con ese requisito y esa autoridad electoral invocó su artículo, no recuerdo ahorita cuál es, pero es funciona el Código de Procedimientos Civiles Federales. Okay. Ahora sí, allá. Bueno, yo creo que hay que desmenuzar un poquito el principio en la parte de mandamiento escrito por autoridad. Ahí están los elementos. Tiene que ser escrito y tiene que ser emitido por un ente que requiere una característica específica, que es ser autoridad. Y la forma de acreditar esa autoridad en un escrito es a través de una firma autógrafa en el documento. Es correcto, ahí el punto del principio se encuentra en el artículo 16, precisamente en esas tres palabritas. Pero ¿qué hacemos cuando detectamos, atribuimos ese principio? Lo que hacemos es lo que veíamos ayer, interpretar. ¿Por qué? Porque ahí no dice eso. En la Constitución no dice que deben firmarse tal cual el documento de manera autógrafa. ¿De dónde lo obtenemos esa obligación? A través del ejercicio de la interpretación. ¿Me explico? Sí, nada más así breve. El principio que conlleva el artículo 16 constitucional es la certeza jurídica, que es precisamente, va de la mano con el mandamiento por escrito. Luego entonces, las autoridades judiciales y administrativas están obligados a darnos al ciudadano certeza jurídica. Correcto. Consiguiente, cualquier documento que tenga que ver con los principios que es la privación de mi domicilio, la afectación, molestia, persona, etcétera, etcétera, tiene que tener un acto de validez. Y la validez la da la firma autógrafa. Correcto. Sí, uno acá. No, yo lo único que decía es que se van infiriendo. Hay dos posiciones, que dice que no hay principio que se aplique si no está en una ley, y hay otra que dice que no. Yo soy de los que no necesariamente debe estar expresamente en una ley, y lo va infiriendo. Claro. Y hace poco, bueno, ya ponen que el principio de libertad no está en la ley, claro que está. ¿El principio de qué, perdón? De libertad en los procesos penales nuevos. Ah, ok. Sí, sí, no, pues es que hay que irlo infiriendo, no todo está en la ley explícitamente, es imposible que la Constitución tenga todos los principios, y cada rama, cada materia tiene principios y sus principios propios de cada materia, no son iguales. Claro, Algunos precisamente. generales y otros no, pues, que se tienen que deducir. Ahí precisamente es lo que decíamos al principio, como una característica de los principios. Los principios son tan amplios, vagos, que están precisamente de manera implícita en los textos normativos.
fundamentalmente en la Constitución. Y continuando con esto, entramos ya de lleno al tema de la ponderación. ¿Por qué de la ponderación? Y vimos los principios y adelante, perdón. Perdón. Sí, o sea, dice que deberá ser fundada y motivada y suscrita por una autoridad competente. Correcto. ¿Sí? A partir de eso se infiere que es un documento público. ¿Sí? Y por ahí en el Código de Procedimientos Civiles, el 269 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece cuáles son los requisitos, ¿sí?, para que ese documento sea público. Claro. Por ende, en base a esa inferencia, nos deducimos que tan es así que los documentos públicos son inobjetables. ¿Sí? El gobernado debe tener, como dicen los compañeros, la certeza jurídica de que fue suscrito por autoridad competente. Y de ahí se infiere la certeza. Gracias. Yo más para terminar creo que también hay que entender el estudio histórico de la norma creada, porque ahora estamos en nuevos panoramas como es lo que es el internet, la forma en que nos van a notificar, y yo creo que ahí van a tener que adecuar la norma a una realidad diferente, y el derecho es para resolver problemas reales, claro, ¿sí? Y tiene que evolucionar. Entonces, yo creo que por ahí, si es constitucional o inconstitucional, puede haberlo justificado con los nuevos avances. Sí, de hecho la firma de manera digital es constitucional en la medida que sustituye de alguna forma a la firma autógrafa, asegurando la autenticidad del suscriptor, de que efectivamente sea una persona, el funcionario competente, quien emitió ese documento. Sí, buenos días. Simplemente para aportar lo que han dicho mis compañeros respecto al principio de legalidad y certeza jurídica, yo pienso que tenemos que hacer una interpretación respecto a lo que dice Dworkin de las teorías de la coherencia. ¿Qué es esto? Entonces tendríamos que analizar el sistema jurídico en relación a la coherencia que da este principio. Es decir, que la firma sea autógrafa, para que de esta manera no salga esa diferencia entre que una firma sea autógrafa u otra digital. Continuamos. La ponderación dice consiste en establecer entre los principios una jerarquía axiológica móvil. Por esta razón tuvimos que ver el tema de los principios. Normalmente este método se aplica cuando existe un conflicto entre principios, no tanto entre reglas de derecho, sino en principios. Una jerarquía axiológica, ¿qué se refiere a esto? Pues prácticamente a la superposición de un valor frente a otro, de un principio frente a otro. El principio 1 vale más que el principio 2. Consiste, dice, en atribuir a uno de los principios un peso mayor en relación con el otro. Y además una jerarquía móvil, es decir, no es una jerarquía estática y aplicable a todos los casos, sino es móvil en el sentido de que dependerá del caso y de los principios en juego, y que en cada caso se va a establecer esta precisamente jerarquía axiológica. La ponderación, como comentábamos ayer, nace en lo que en Estados Unidos se conocía como el balancing, hasta 1940, y el principal, digamos, fundador de este método, ahí lo tienen, Harlan Fiske, donde él fue el primero que establece esas bases de la comparación. El juez, dice, desempeña funciones de legislador en la medida que elabora, crea
o produce derecho con base en los resultados de la ponderación. El derecho no es un fin, sino un instrumento para protección y control de intereses sociales y económicos que son incumbencia del gobierno. Finalmente, hay un acomodo razonable del derecho a las necesidades económicas y sociales, sopesándolas con la necesidad del sistema legal y con la experiencia anterior que nace de los precedentes. Es decir, a través de la ponderación, la norma fundamental puede responder a las expectativas sociales que se dan en la actualidad. Ponderación e interpretación evolutiva es lo que hacen de una constitución que siga permanentemente viva y actual. Dice, en este método el juez tiene amplia libertad para elegir la norma que aplica, el límite del mandato y las restricciones precedentes y doctrinas. La elección de la norma a aplicar dependerá de pesos relativos a ventajas económicas, sociales, políticas, etcétera, que finalmente inclinan la balanza hacia un punto y otro. Y el método de la ponderación como tal que ha aplicado últimamente la Corte es prácticamente basado en la posición de Alexi. Para Alexi, la ponderación es la forma en que se aplican los principios, las normas que tienen estructura de mandatos de optimización. Ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. ¿Qué significa la mayor medida posible? Pues bueno, confrontar con principios opuestos o con principios que respaldan reglas opuestas. En una sí. ¿No sería mayor media? Ah, no, lo dice así textual, como medida, en la mayor medida de las posibilidades para no romper con los otros principios. Colisión de principios, bueno, se presenta cuando son relevantes dos o más disposiciones jurídicas que fundamentan prima facie dos normas incompatibles entre sí y que pueden solucionar el caso concreto. Hay tres elementos de la ponderación para Alexi, que son la ley de ponderación, la fórmula de peso y lo que se conoce como las cargas de argumentación o cargas argumentativas. La ley de ponderación dice así: cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Es decir, en la medida en que se privilegie la realización de un principio, pues se demerite el otro y viceversa. Esta ley de ponderación tiene tres momentos. El primero es definir el grado de afectación o no satisfacción de uno de los principios, definir la importancia de satisfacción del principio contrario, definir si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro principio. Exacto. Para explicar esto, Alexis pone este ejemplo, el caso de los padres evangélicos. En este caso es un caso del Tribunal Constitucional Español por los años 80 más o menos, donde ¿cuál fue la situación? Los padres se niegan a llevar a su hijo, ahí dice hija, pero bueno, es un hijo de 14 años, para realizar una transfusión. Los hechos prácticamente no relevantes, hablábamos de la interpretación de los hechos, son los siguientes: un muchachito de 14 años iba en su bicicleta, tiene un accidente, choca con un auto y se lesiona. Lo llevan al hospital y en el hospital, por el sangrado, le tienen que realizar una transfusión. Los padres, dada su religión, no aceptan
en principio que se le haga esa transfusión porque, insisto, la religión no se los permite. ¿Qué sucedieron en los hechos? El niño fue sacado del hospital, los padres pedían a los médicos algún procedimiento alternativo para no realizarle la transfusión. Finalmente no había ningún otro procedimiento y la transfusión tenía que realizarse. Ante la negativa de los padres, el Ministerio Público adscrito al hospital solicita al juez que le autorice una orden judicial para realizar la transfusión y salvar la vida del menor. Cabe señalar que el menor a sus 14 años también practica la religión de sus padres y se niega rotundamente a la transfusión. El juez expide la orden para realizar este procedimiento, pero el menor materialmente impide que lo pinchen y que se realice la transfusión. No había manera de ejecutar esa orden porque en la medida en que se ejerciera alguna fuerza exterior sobre el menor, pues se violarían también otros derechos. Finalmente, el menor muere por falta de la transfusión y inmediatamente al momento de su muerte se les inicia un proceso penal por homicidio culposo a los padres. Los padres son sentenciados a 4 años de prisión y se van al Tribunal Constitucional impugnando precisamente esta sentencia, argumentando que realmente ellos no tienen responsabilidad, apegándose sobre todo al principio o derecho de libertad religiosa. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional señala que estos son los derechos en conflicto. Por un lado, la libertad de creencias por parte de los padres y el libre desarrollo de la personalidad, que van de la mano, contra el derecho a la vida y a la salud del menor. ¿Cómo lo resuelve la Corte? Aplicando precisamente este método de la ponderación. En principio tendría que definirse la afectación de esos principios y para la afectación señala una triada, para calibrar la afectación en 3 niveles: el leve, el medio y el intenso. Variables para determinar la prevalencia de un principio frente a otro: 1, el grado de afectación, satisfacción de uno justifica la afectación del otro, el peso abstracto de los principios relevantes, en este caso la libertad religiosa, el libre desarrollo frente a la vida y la salud, y la seguridad de las apreciaciones empíricas. ¿Qué significa esta última parte? Prácticamente la certeza que se tiene sobre las consecuencias fatalistas o no del caso concreto. En el supuesto del que hablamos, el hijo, el menor, teníamos la certeza de que si no se realizaba la transfusión, había un alto grado de probabilidad que falleciera. A lo mejor si el niño estuviera enfermo de catarro, gripe, etc., y le sugirieran un procedimiento de este tipo, pues bueno, la transfusión o la no transfusión, dada la enfermedad, pues no tendría ninguna consecuencia fatalista. Pero en este caso, dadas las circunstancias, sí había, como dice aquí, la seguridad de las apreciaciones empíricas que versan sobre la afectación que la medida examinada, en el caso concreto, proyecta sobre el individuo.
Dependiendo del grado, dice, de certeza, se determina el peso que se reconoce al principio. Aquí el peso de la vida, el peso del principio de la vida tenía una gran entidad por las consecuencias fatalistas ante la falta de ese procedimiento. Entonces se empieza a aplicar precisamente este método partiendo de la determinación de grado de la afectación. El no llevar a la niña o al niño al hospital seguramente provocaba peligro de muerte o ponía en peligro su vida. Esta afectación, dice Alexi, la podemos calificar de intensa. La satisfacción de libertad de cultos de padres, pues bueno, es una a lo mejor media o leve. Luego la fórmula de peso. Fíjense aquí como el gran problema que tiene la ponderación en todas sus versiones, porque no, ninguna de las versiones ha salvado esta situación, es que ¿cuáles son los parámetros de calificación de las intensidades? Acuérdense que él propone 3, intenso, leve y medio. ¿Cómo, de dónde, por qué razón vamos a calificar esta afectación como intensa? Pero ¿quién lo dice? ¿Bajo qué parámetros? Es decir, no existe objetividad en ese punto. Voy para allá. ¿Y por qué la satisfacción de la libertad de cultos o el libre desarrollo de la personalidad lo podemos calificar como medio leve? Que a lo mejor para uno puede ser de una intensidad mayor. Entonces realmente esos quienes se casan con este método no pueden resolver este punto de las calificaciones. Y con base en estas calificaciones es que se resuelven los casos. Y de ahí que ese método diste mucho de ser objetivo. La fórmula de peso. ¿Cómo se relacionan los pesos concretos y abstractos de los principios que concurren a la ponderación, más la seguridad de las premisas empíricas para determinar en el tercer paso si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no afectación del otro? ¿Cómo se realiza eso? Dicen a través de la conocida fórmula de peso. En otras palabras, en la medida en que yo satisfaga la salud y la vida de la niña, estoy afectando la libertad de cultos de los padres. En la medida en que se satisfaga este principio o este derecho, afecta necesariamente el otro. Y en el caso concreto es determinar si está justificado que por libertad de cultos se haya provocado o sean responsables o no de la muerte de la niña. Su única justificación para salvarse de la condena es que este principio impere sobre este otro. ¿Está claro? Y esta es la estructura de la fórmula de peso, que no es otra cosa más que la calibración del grado leve, medio, intenso de afectación de uno de los principios y la satisfacción del otro, y viceversa. Aquí, por ejemplo, es el principio de la vida y aquí está el principio de la libertad de cultos. Y eso es igual a esto. El peso del principio PI en relación con el PJ en las circunstancias del caso concreto resulta del cociente entre el producto de la afectación del principio P1, en concreto su peso exacto y la seguridad de las premisas empíricas, a su afectación por una parte, y el producto de la afectación del principio PJ en concreto, su peso abstracto, bla, 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 por otra.
¿Está bien claro, va? No hay problema. Es este. Principio 1, grado de afectación, premisas empíricas. Todo lo que se dice aquí está acá, que son los tres elementos: afectación del principio, peso abstracto, seguridad de premisas y afectación, que son estos tres elementos. 1, 2, 3. Esto lo podemos ver más claro con un ejemplo, siguiendo el de los padres evangélicos. Aquí en esta fórmula, evidentemente, tenemos que sustituir las variables por números, como decía el abogado que ya se fue. Y las variables referidas a la afectación de los principios y peso abstracto se identifican con esa numerología. Leve 1, medio 2, intenso 4. Nuevamente, la crítica frontal a este método es cómo calificas uno. Las variables pueden ser cualquiera, puede ser 0, 1, 1.5. Es totalmente arbitrario. Y las variables relativas a la seguridad de las premisas fácticas. ¿Recuerdan cuál es esa variable de seguridad de premisas fácticas? Acuérdense que es el grado de certeza de que el hecho pueda ocurrir. En el caso de la niña, la seguridad de las premisas fácticas, es decir, es seguro que si no se aplica el procedimiento, se muere. Esa es la seguridad de las premisas fácticas. Entonces, las califica así: seguro con 1, plausible con un medio, y no evidentemente falso con un cuarto. Ese de no evidentemente falso significa que es prácticamente improbable que suceda. Las variables: grado de certeza sobre la consecuencia. La afectación al derecho a la salud y vida será intensa en la medida en que existe el riesgo de que la niña morirá si no se le aplica el procedimiento. Bueno, tan es así que en el caso particular, cuando llegó al Tribunal Constitucional, la niña ya había fallecido. Será, dice, de menor intensidad si no se pudiera determinar el problema que aqueja o no se pueden establecer las condiciones de salud. A lo mejor con esa práctica no se sabía si se salvaba la vida, etc. La atribución de afectación y pesos a los derechos en conflicto o colisión. El derecho a libertad de cultos y libre desarrollo de personalidad. Afectación de los derechos. ¿Cómo la vas a calificar? Como intensa, con un grado 2, un peso abstracto 2 y certezas de premisa con 1. Si llevan al hospital, se restringen sus derechos. Es decir, si los padres acceden a la práctica del procedimiento, del tratamiento, se ve mermado en su totalidad el derecho a la libertad de cultos, porque su religión no les permite realizar ese tipo de prácticas. Y aquí, ya en la fórmula, se establecen precisamente esas variables. La aplicación del derecho a la vida y a la salud, es decir, si nosotros privilegiamos el derecho a la vida y a la salud, tenemos un resultado 4. Si nosotros aplicamos la libertad de cultos y el libre desarrollo, tendríamos un resultado 0.25. Entonces, la satisfacción de la libertad de cultos y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los padres se satisface en un 0.25, de acuerdo a nuestra ecuación. Mientras que el derecho a la vida y a la salud está en un 4. De ahí que no justifica la intervención en los derechos a la vida y a la salud de la niña. Es decir, la libertad de cultos bajo este esquema debe ceder frente al derecho de vida de la niña. Por lo tanto, bajo este método, el resultado sería la obligación
de los padres de llevar a la niña al hospital y que se realice esa transfusión. Finalmente, habla de las cargas de la argumentación en el sentido de que operan frente a un empate en resultados, en valores resultantes de la fórmula de peso. Por ejemplo, en este caso, si hubiéramos obtenido un 4-4, ¿cómo es el desempate? Bueno, pues a través de determinadas cargas argumentativas. Por ejemplo, la primera carga argumentativa como regla que habría que aplicar en este método de Alexis sería a favor de la libertad jurídica, de la igualdad, y etc. En la segunda, a partir de lo que diga o en los estudios del legislador, de la norma, etc. ¿Cuáles son los límites de este método? Ojo que este método, les comentaba ayer, que fue utilizado recientemente por la Corte en el tema del uso recreativo de la marihuana, y lo pueden ver en la versión taquigráfica. Todavía no hay engrose, pero es la aplicación efectivamente de este método de ponderación. Primero, no existe un criterio objetivo para determinar los factores determinantes del peso que tienen los principios en la ley y que conforman la fórmula de peso. Es decir, no tenemos el parámetro objetivo para verificar el peso in abstracto de los principios. Y en determinado momento, esto se enfrentaría o chocaría con el tema actual y toda la doctrina y teoría de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, en principio, son iguales, están en la misma jerarquía, tienen la misma importancia. ¿Existe algún derecho humano arriba de otro? Es decir, en los derechos humanos tenemos una jerarquía. ¿Sí? ¿Quién dice que sí? No. Esto es en relación con, precisamente con la crítica que se hace al método de ponderación, que choca precisamente